Hola a todos, hoy la verdad que vamos a hablar de una persona que realmente creo que fue muy importante y fue uno de los pensadores, diría, más grandes de la historia. Ese pensador es San Agustín. Vamos a poder conversar un poco acerca de su vida, sus ideas y el impacto que tuvo en la filosofía y también en el cristianismo. Me presento, yo soy Ignacio y ahorita pues dejo a mi compañero para que se presente. Hola, mi nombre es Andrés Gudiel. Y sí, Nacho, como tú dijiste, la vida de San Agustín fue muy interesante porque no fue un pensador que desde el principio tuviera todas las respuestas, sino se fue formando poco a poco a lo largo de los años. Él fue buscando el sentido de la vida y tratando de entender temas como la verdad, el bien, el mal y la existencia de Dios. Sí, yo creo que también podríamos como que entenderlo mejor. O sea, creo que podríamos hablar del contexto social en el que vivió. Sabemos que San Agustín nació en el año 354 después de Cristo. Eh, Esa pues fue una época donde el Imperio Romano estaba pasando por muchísimos problemas políticos, económicos e incluso también problemas sociales. Además, habían invasiones de pueblos de Alemania que causaban mucho miedo y también inseguridad a la población. No sé qué pensás. Sí, que también era una población bastante desigual. Había mucha discriminación entre personas con dinero y gente humilde. San Agustín, como en la investigación, se dijo que nació en Tagasé, una ciudad al norte de África, que era muy importante para Roma porque producía grandes cantidades de trigo y aceite de oliva. Sí, yo creo que también hay que recargar que algo importante de esa época es que también el cristianismo empezó a creer mucho, o sea, a crecer mucho, y de hecho también pasó, creo, a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Aunque dejaron de perseguir a los cristianos, también todavía existían muchos conflictos entre diferentes religiones y también entre diferentes corrientes filosóficas. Pero bueno, Nacho, y hablemos un poco más directamente de su nacimiento. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo en Tagaste, como ya lo dije, que actualmente se conoce como Souk Aras en Argelia. Sí, y hablando también no solo de su nacimiento, sino también de su entorno, es que él creció en una familia con creencias diferentes. Por ejemplo, su papá, que tenía el nombre Patricio, era pagano y se enfocaba mucho en que su hijo tuviera una buena educación, pudiera subir socialmente, y la mamá, quien se llama Santa Mónica, era una mujer que era muy creyente y también tuvo muchísima influencia en la formación espiritual y pues de San Agustín. Sí, de hecho, Santa Mónica es súper reconocida porque nunca dejó de orar por él, incluso en los momentos donde San Agustín llevaba una vida bastante alejada del cristianismo. Sí, sabemos que San Agustín tuvo una vida, sobre todo en su juventud, muy, digamos, alejada del cristianismo, como bien decías, y también eso creo que iba de la mano porque sabemos que su familia no era exactamente así como extremadamente rica, pero sí tenía un cierto prestigio social. Gracias al esfuerzo de sus padres, también San Agustín tuvo una excelente educación y destacó muchísimo por su inteligencia. Y eso se nota cuando hablamos de los estudios de San Agustín. Él estudió primero en Tagaste, pero luego pasó a estudiar en Madaura, donde aprendió gramática y latín. Pero después viajó a Cartago, gracias al apoyo económico de un hombre llamado Romaniano. Y ahorita que tocaste el tema de Cartago, yo creo que hay que hacer un énfasis en esta parte porque pues sabemos que él estudió retórica, que básicamente es el arte de hablar en público y poder argumentar, y eso lo hizo justamente en esa ciudad, y en esa época era una disciplina súper prestigiosa, y creo que ahí fue donde también empezó su interés por la filosofía, sobre todo gracias a un libro, que el libro se llamaba Hortensio de Cireón. Sí, de hecho, volviendo al tema de que San Agustín en su juventud estaba muy alejado del cristianismo, él dijo una frase muy famosa que dice: Señor, hazme caso, pero todavía no. Ok, esa sí es buena frase y yo creo que resume bastante bien cómo era él en ese momento. O sea, era una persona que cuando vivía en Cartago tuvo una relación con una mujer
que realmente no se conoce mucho acerca de ella, pero se sabe que tuvo un hijo. El hijo se llama Adeodato y sabemos que pues San Agustín amaba muchísimo al hijo también, ¿verdad? Pero aunque tenía una vida muy cómoda y disfrutaba muchas cosas, sentía un vacío interior. No encontraba la felicidad verdadera y por eso se impulsó a buscar de manera intensa respuestas filosóficas y espirituales. Sí, ahorita que mencionaste el tema de la corriente filosófica y que estaba buscando respuestas también espirituales, yo creo que ya nos podemos empezar a basar justamente en qué corrientes filosóficas se interesó. La primera fue el maniqueísmo. Esta pues intentaba explicar el origen del bien y del mal, pero con el tiempo San Agustín terminó un poco decepcionado porque sentía que no respondía completamente sus dudas. Haciendo énfasis a eso, San Agustín viajó a Roma y más tarde a Milán, donde trabajó como maestro de retórica, y allí ocurrió uno de los momentos más importantes de su vida. Conoció a San Ambrosio. Y sí, ahorita que también mencionaste a San Ambrosio, sabemos que sus predicaciones impactaron mucho, pero en la vida de San Agustín, pero el momento decisivo llegó justamente en el año 386, cuando San Agustín estaba pasando por una crisis personal muy fuerte. Según San Agustín, él escuchó una voz que le decía: toma y lee. Entonces, cuando abrió las cartas de San Pablo, leyó un pasaje que interpretó como una señal divina. En ese momento marcó su conversión al cristianismo. Y luego de haberse convertido, también se bautizó. Esto lo hizo en el año 387 y regresó al norte de África para dedicarse a estudiar y intentar orar más. También más adelante se fue a Hipona, donde lo nombraron sacerdote y obispo. Entonces te dejo para que sigas comentando esta parte de su vida. Sí, así como tú habías dicho, en este punto de la vida de San Agustín fue el más importante, porque además de predicar, ayudaba a resolver problemas de las personas y defendía la fe cristiana de otras corrientes religiosas. Yo creo que ya también para ir cerrando y de su vida, pues sabemos que murió el 28 de agosto del año 430 después de Cristo en Hipona, justamente cuando la ciudad estaba siendo atacada. Bueno, ahora sí pasemos a hablar sobre sus ideas. Una de las más importantes fue la relación entre la fe y la razón. San Agustín decía que no eran cosas opuestas, sino que se complementaban. Sí, y también, justamente complementando, él pensaba que la razón ayudaba a entender el mundo de una manera lógica, pero que por sí sola la razón no podía responder las preguntas más profundas de Dios o incluso el sentido de la vida. Por eso decía una frase súper famosa: cree para que puedas entender. Básicamente, la fe servía como una guía para que la razón pudiera profundizar en la verdad. Y pues esa también fue la primera idea. Yo creo que ahora podemos pasar a otra de sus ideas muy importantes, que fue la teoría de la iluminación divina. Y es que él decía que las verdades enteras no podían conocerse solamente por una experiencia humana que nosotros tuviéramos, sino que realmente era Dios quien iluminaba la mente de todas las personas para ayudar a comprender justamente estas razones. Sí, que también reflexionó muchísimo sobre la libertad humana, el pecado y la gracia divina. Según San Agustín, las personas sí tienen libertad, pero después del pecado original la voluntad humana quedó debilitada y necesita la ayuda de Dios para orientarse hacia el bien. Sí, yo creo que también esta idea generó muchísimo impacto en la filosofía medieval y en el cristianismo. De hecho, también muchos pensadores retomaron así posteriormente estas reflexiones, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Hablando de filosofía, San Agustín pertenece a la patrística, que era la corriente filosófica de los padres de la Iglesia, pero él fue mucho más allá porque logró unir la filosofía clásica con el cristianismo. Sí, y también creo que tomó muchas ideas del neoplatonismo de Plotino. Por ejemplo, la idea de que existe una realidad espiritual superior al mundo material. Pero San Agustín adaptó
estas ideas al cristianismo. Para que él, la búsqueda filosófica de la verdad era también una búsqueda de Dios. Sí, algo súper interesante es que también puso muchísimo énfasis en la parte de la interioridad, porque San Agustín decía que para encontrar la verdad, primero debemos encontrarnos a uno mismo y mirar dentro de nosotros. Por eso tiene otra frase muy famosa, que es: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Básicamente habla de cómo el ser humano siempre está buscando algo más profundo. Sí, no, y aparte, porque la verdad que esa fue creo que una muy buena frase de San Agustín, con mucha verdad. No solo era conocido por tener esa sabiduría en hablar, sino también en escribir, porque escribió obras muy importantes como pues las Confesiones de San Agustín, que es considerada una de las primeras autobiografías de la historia también. Bueno, ahora que tocaste el punto sobre los libros, me gustaría mencionar La Ciudad de Dios, donde explica la diferencia entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, hablando sobre la relación entre política, la sociedad y la religión. Sí, así como decías que el tema de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, que uno puede pensar que son cosas como medio confusas, como para solo hacer un pequeño énfasis en esta idea, la ciudad de Dios se refería a todos los hombres que seguían y vivían por un Dios, y que la ciudad del hombre hablaba simplemente de las personas que vivían en el mundo con deseos terrenales. Pero dejando a un lado las ideas, creo que podemos hablar también un poco de su legado, porque fue enorme. Influyó en filósofos medievales, como dije antes, en Santo Tomás de Aquino, y también siglos después, incluso influyó en pensadores de la Reforma Protestante como Martín Lutero. Y hasta el día de hoy sus ideas siguen estudiándose en universidades y centros educativos de todo el mundo, porque muchas de sus reflexiones todavía ayudan a entender temas actuales relacionados con la ética, la fe, la libertad y la existencia humana. Ya para ir cerrando, creo que podríamos dar una pequeña conclusión, que San Agustín no solo fue un gran filósofo y no solo fue un gran teólogo, sino también una persona que pasó por dudas, pasó por errores, crecimientos y búsquedas personales antes de encontrar aquello que le daba sentido a su vida. Sí, yo creo que estas enseñanzas siguen siendo tan humanas y cercanas incluso después de tantos siglos. Sí, yo creo que con esto podemos ya concluir un poco de San Agustín, así que pues la verdad que gracias por escuchar este podcast. Esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más sobre su vida y los pensamientos de San Agustín. Entonces, Andrés, te dejo para que despidas el video. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.